Damos la bienvenida a todos los que ya están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga y que hoy el Señor una vez más te pueda hablar a tu corazón y a tu espíritu. Esa es nuestra oración. Aleluya. Eres bienvenido. Muy bien. Damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor. Ustedes saben que las últimas palabras que Dios nos habló son palabras contundentes a nuestro corazón. Y quiero que sepan, hermanos, que en mí no está compartir una palabra que no provenga de parte del Señor. Hace 2 semanas el Señor nos habló de no tendrás dioses ajenos delante de mí, muy fuerte, de mucha bendición. Y el domingo del sábado, ya se viene el culto del sábado, prepárense. Y el domingo que viene, el domingo pasado, hablamos de un cristiano aprobado. Y qué importante es para este tiempo hablar de estas cosas, porque estamos en los últimos tiempos. Y lo que está escrito en la palabra, se escribió hace muchos años, más de 1900 años, sin hablar el Antiguo Testamento. Y todo lo que se escribió hoy tiene un impacto tan grande en nuestra vida, porque esas palabras que recibieron los apóstoles se están cumpliendo hoy. Y no es el mismo mundo, porque el mundo está cambiando. Y lo podemos ver, las cosas se están acelerando. Y de una manera impresionante, cada vez más hay más cosas que van a cambiar. Y escuchamos, ¿no?, en las redes sociales que esto va a pasar, que el mundial va a ser un anticipo de cómo se va a organizar el mundo. Y escuchamos aquello y lo otro y lo demás allá. ¿Y qué nos dice la palabra a nosotros en este tiempo? A nosotros nos dice, y en todo tiempo, que estemos firmes en la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia está en tiempos peligrosos. Y la iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros, que está siendo tentado con las tentaciones que vos solo sabés que estás viviendo. Que estás pasando por decisiones que vas postergando y no tomás en Dios la firmeza para dejar lo que Dios te pide que dejes. Entonces todo eso es un peligro porque el Señor viene. Y como Él viene, nos dejó ciertos pensamientos para que nosotros podamos reflexionar en nuestra fe en estos tiempos peligrosos. Antes no había distracciones como las que hay hoy. Antes los hombres y las mujeres oraban, y no oraban 10 minutos, tenían el tiempo para orar. Los grandes avivamientos de Escocia, de Gales, de todas aquellas partes de Europa, se produjeron por un movimiento de oración, donde luego de estar trabajando horas y horas y horas en la ganadería y en la agricultura, se juntaban en los establos, prendían una lámpara de aceite y se ponían a orar en el aserrín y en el pasto. En esos establos y en esos lugares se quedaban hasta la madrugada y al otro día se tenían que levantar a estar de nuevo con el campo. El campo es un trabajo muy duro, hermano. Es un trabajo que si no estás bien físicamente, no podés trabajar. Por eso se van a dormir temprano y se levantan muy temprano. Esos avivamientos se produjeron en ese tiempo porque la gente oraba. Hoy las distracciones no nos permiten o no tomamos la decisión de dejar las distracciones y ponernos a orar. Es el mismo Dios que mueve su mano y produce un avivamiento, y es el mismo Dios que hoy puede producir un avivamiento. Pero la iglesia está pasando por un momento de distracción. Hoy uno de los grandes gigantes no es un demonio que podamos ver, es la distracción que nos está adormeciendo en la fe. Y no tenemos tiempo para orar, pero tenemos problemas, tenemos cargas, tenemos luchas, y no nos arrodillamos. Pero cuando nos arrodillamos vemos la mano de Dios. La iglesia y este tiempo es peligroso porque dice Mateo capítulo 24, versículo 11 al 13. Miren lo que dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿A muchos de quiénes? De los que estamos acá adentro. No de los que están afuera. Engañarán a muchos. ¿Y qué más? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué más? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El peligro que hoy corremos es que los falsos profetas, que hay a decenas, a centenas, a miles, a millares, que caigamos en el error de creer en algo que no es de Dios como si fuera de Dios. Porque lo falso es muy parecido a lo verdadero. La diferencia es que nosotros conozcamos bien la verdad
para no caer en lo falso. Y por esas profecías, ¿cuáles son las profecías de hoy? Dios va a hacer todo, vos no tenés que hacer nada. Viví tu vida a tu manera, Dios te va a bendecir. Seguí haciendo lo que se te ocurre, Dios va a bendecirte porque Dios es bueno. Yo no veo eso en la palabra de Dios. ¿Y eso qué hace? Hace que nuestro corazón se enfríe. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer nada, porque no tenemos que buscar nada. Y ese es el peligro, que nos estemos enfriando y que cada domingo, cada semana estemos delante de la palabra de Dios y no nos demos cuenta. Y no nos demos cuenta que estamos perdiendo la oración, que estamos perdiendo la búsqueda, que estamos perdiendo el temor a Dios y la santidad. Dios no negocia la santidad. Por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios. Tremendo, pero lo dice la palabra. ¿O no? También dice que en estos últimos tiempos, Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto ya lo hemos hablado hace un tiempo. En los últimos tiempos, algunos apostatarán, que no es dejar la fe, es peor que dejar la fe. Es agarrar la fe y modificarla para nuestros propios corazones y nuestros propios anhelos. Lo que me gusta lo agarro, lo que no me gusta lo desecho de la palabra. Y así no funciona, ni va a funcionar nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios, como sabemos, nos enseña la verdadera doctrina. Pero en este tiempo va a haber personas que van a escuchar a engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es lo que estamos enfrentando hoy. Por eso nuestra fe sufre. Por eso nos confundimos. Por eso vivimos como que estamos velados. No entendemos por qué estamos mal, no entendemos por qué nuestra fe no crece. Es que se está produciendo un velo sin que te des cuenta. Y el velo no es algo que te pones, es algo que estás recibiendo constantemente en tu corazón. No, Dios es bueno, Dios es gracia. No, viste, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia y listo. Yo sigo mi vida y bueno, ¿qué va a hacer? La gracia va a venir. Obvio que no. No, porque cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, que es que vino Cristo a resolver el pecado del hombre. Eso es lo que significa. No es que yo sigo pecando y Dios sigue derramando gracia. No, Dios quiere cambiarnos. Por eso tenemos que tener cuidado, abrir nuestros ojos, levantarnos, volver a tener comunión, volver a llorar delante de Dios, volver a rendir nuestra vida ante el Señor. Volver a orar y no dejar de orar por tu familia, por tu casa, por tus hijos. Otro texto dice ahí en 2 de Timoteo. Esto escribió Pablo en 1 de Timoteo. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, ¿qué más? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo sigue? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evítalos. No estés con ellos, porque cuando uno está con personas que son así, te terminas contagiando. Como dicen, es más fácil bajar a alguien que subir a alguien. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener, como dice ahí el versículo 1, vendrán tiempos peligrosos. Y habrá gente que tiene apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, por un lado dice que creen en Dios, pero por otro lado, como no conocen a Dios, después hacen lo contrario a lo que Dios dice que hay que hacer. La piedad es el estudio, es el saber quién es Dios y honrarlo a Dios por quién es Él. Por eso la palabra de Dios, en estos tiempos de pecado, de religiosidad, nuestro corazón se está llenando de velos que no nos permiten vivir en libertad en Dios. Y no nos damos cuenta que estamos siendo adormecidos. ¿Viste cuando tenés una operación? ¿Qué te hace el cirujano? Te pincha, te anestesia. Te hizo de todo, te despertaste y ya no tenés lo que tenías, que una operación, como le pasó a Diana esta semana. Se hizo un estudio y lo anestesiaron para hacerle un estudio. El enemigo nos anestesia con mundo, con pecado, con carne, con desobediencia, con rebeldía, con cosas de este mundo, con materialismo. Que Dios no nos llamó a eso. Vos, te hago una pregunta. ¿Dios llamó a su pueblo a todo eso?
¿A qué nos llamó Dios a su pueblo? ¿A que lo conozcan a quién? ¿Y para qué nos llamó a conocerlo a Él? Para que luego lo demos a conocer. Ese es el fin por el cual, antes de la fundación del mundo, Dios te llamó. Y ve en tu corazón que lo podés hacer, que lo podés lograr. Claro, estamos en este mundo con luchas, con problemas. Nosotros queremos que Dios solucione nuestros problemas ya. ¿Cuántos quieren que Dios solucione los problemas ya? ¿Cuántos? ¿Amén? ¿Estamos viviendo como Dios quiere? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere? Y no hace falta saber toda la Biblia de pe a pa. Gracias, Ethel, por explicarme lo que era pe a pa. Después me mandó un WhatsApp para explicarme. No hace falta, solo con el conocimiento que tenés es suficiente para empezar a agradar a Dios. Porque Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Dios te va a pedir algo que entendés que tenés que hacer. Pero ¿qué pasa en tu corazón? No hay ganas, ¿no? No hay ganas. Yo quiero la fácil, yo también, quiero la fácil. Yo quiero todo fácil, pero no hay nada fácil en este mundo. Lo único fácil, lo único gratis, lo único que a nosotros nos ayudó a estar mejor, es lo que nos cuesta valorar. Es la vida de Cristo, es Cristo en la cruz, Cristo resucitando, Cristo acercándose a nosotros para darnos una nueva vida. Y Él quiere darnos una nueva vida. ¿Cuántos la quieren a esa nueva vida? Pero no es como vos querés ni como yo quiero. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos advierte que el enemigo es astuto. Tu enemigo es más astuto que vos. Es más astuto que vos. Te estudia desde que naciste. Te tira caramelo a ver si agarrás. Te tira cosas a ver si te metes. Te mete pensamientos. Y cuando ve que tu mente está fisurada, te manda catarata de pensamiento del diablo. Y tu cabeza está a punto de explotar. Pero el que te mantiene en el lugar correcto es el Espíritu Santo. Porque Dios tomó un compromiso que no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero algo hay que hacer con esos ataques del enemigo. Hay que confiar, hay que creer. Y como el enemigo es astuto, utiliza a los falsos profetas, utiliza a los engañadores y utiliza a las personas que niegan la eficacia de la fe. Yo no sé a vos a quién estás escuchando o no. Quizás esta palabra que hoy vas a recibir no te va a solucionar el problema para mañana, pero te va a solucionar el problema de tu corazón, que es volver a tener fe para que Dios haga cosas mayores en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice, y Pablo se encuentra con una iglesia, 2 de Corintios capítulo 3. Hoy vamos a hablar de que nos ayude el Señor a quitarnos los velos. Aleluya. Hace bastante Dios me habló, vine a orar acá, una mañana me puse a orar acá y a bendecirlos a todos ustedes como están acá. Bendecir sus vidas. Ahí, tirar a nafta para tirar nafta y después tirar fósforo. Así nos prendemos fuego y ardemos para el Señor. Y el Señor me dijo, tenemos que quitarnos el velo. Ay, dije, Señor. Y me dio esta palabra. ¿Por qué le dice esta palabra a Israel? ¿Quieren que la leamos? Perdón, a los Corintios. Porque el enemigo es astuto. El velo que está puesto hoy, que estaba puesto en ese momento, no era un pecado, era falta de entendimiento. Era endurecimiento en el corazón y en el alma. ¿Ustedes quieren ser duros con Dios? ¿Queremos ser duros con Dios? ¿Queremos endurecernos? Porque hay gente que se endurece. Y se endurece tan fuerte que después sufre. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 18. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Saben qué ministerio tenemos hoy nosotros? El del Espíritu. Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Después lo voy a explicar a todo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo más glorioso? Jesucristo en nosotros. Así que teniendo tal esperanza, ¿cuánto tienen esa esperanza? Usamos de mucha franqueza. Y ahí pone, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda
el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velos, la gloria, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué pasó con esta iglesia? Pablo le está diciendo que eran ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué les habla de un nuevo pacto? Porque es evidente que el enemigo tan astuto seguía tratando de judaizar a la iglesia. Hoy no hay tantos judaizantes, pero se están levantando. Lo que hoy hay, es mucho mundo dentro de la iglesia. El mundo nos evangeliza de que lo que estamos aprendiendo en la iglesia no sirve para nada. Y se nos está poniendo un velo sobre la cara. Y Dios no nos llamó a nosotros a que las cosas se hagan en nuestras fuerzas. Dios nos llamó a que cuando oramos y vemos y confiamos en el Señor, los cielos se abren y la gloria desciende. Y te bendice, y te sana, y te transforma, y te cambia, y te ayuda, y te fortalece. ¿Cuántos quieren eso? Tenemos que entregarnos al Señor. ¿Por qué les habla sobre un nuevo pacto? Porque el pacto viejo, el antiguo pacto, ninguno se salvó del antiguo pacto. Todos fueron condenados. Pero el nuevo pacto es el que nos ayuda a ser justificados. Amén. Hay un pacto viejo y hay un pacto nuevo. Y los judaizantes traían el pacto viejo constantemente para hablarles de la gloria pasada, pero no conocían la gloria vigente. La gloria vigente es Jesús. Si alguien te habla de los 10 mandamientos, del Shabbat, te hablan de las fiestas, todo muy lindo, es verdad. Jesús vino a cumplir con esas cosas. Pero Jesús es el centro, es el núcleo de toda la palabra de Dios. No hay nada ni nadie más grande que Cristo. Y eso la iglesia hoy lo tiene que saber. El antiguo pacto, Pablo, claro, cuando ve que se mete el judaísmo en la iglesia, Pablo no va con algo livianito. Pablo va con una cosa tremenda para que se corte. Y les explica a los hermanos y le dice, el ministerio del antiguo pacto fue grabado en piedras, pero el ministerio del nuevo pacto fue grabado en sus corazones. Y no con tinta, sino con la sangre de Cristo. Y esto ya nos empieza a mostrar que el antiguo pacto es muy diferente del nuevo, es más cercano, es más personal. Y eso habla del amor de Dios, que es un Dios personal. Porque ¿cuántos subieron a ese monte? Subió solamente Moisés. Y eso también habla de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. Antes subía uno, ahora podemos subir todos. Antes solo uno tenía la revelación, ahora la podemos tener todos. Antes solo uno podía hablar con Dios, ahora lo podemos hacer todos, porque Moisés es un tipo de Cristo, él intercedía por el pueblo de Israel. Pero ahora todos podemos interceder, por eso tenemos un grupo de intercesión, podemos interceder los unos por los otros. Este nuevo pacto es mucho más glorioso, pero estuvo a punto de ser interrumpido por las malas enseñanzas que estaban en ese momento. Y esto pasa hoy. Hoy nuestra fe está como interrumpida, como detenida, como caída, como débil, como que estamos medio, no sé. Y sí, el poder de Dios, ¿dónde está? Porque no lo encuentro. Y no es verdad. Lo que pasa es que el poder no es de un momento a otro. Dios te forma para confiarte ese poder. Dios te transforma para confiarte ese poder. Ese poder es una responsabilidad. Esa revelación que tenés de Dios, la poca o mucha que tenés, ¿sabés por qué la tenés? Porque Cristo quiso que la tengas. Para que lo puedas compartir con otro. Por eso dice, versículo 13, no como Moisés, que en vez de revelar la gloria de Dios, se puso un velo. Se puso un velo diciendo, inconscientemente diciendo, solamente yo puedo estar delante de Dios. ¿Te das cuenta que vos no naciste para esto? Solamente algunos pueden estar delante de Dios. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, da vuelta a las cosas y les enseñan lo que produce el estar delante de Dios. Hermanos, se tienen que quitar los velos de nuestros ojos espirituales para que podamos ver completamente la gloria del Señor. La gloria del Señor. Moisés interrumpió por un tiempo esto, y lo que hizo cuando se puso el velo es no compartir la revelación que tuvo de Dios. Y eso Dios no lo quiere, por eso destituye el antiguo pacto y le da a la iglesia el nuevo pacto.
de que lo que Dios nos reveló, lo tenemos que salir a compartir. No solamente con los nuevos, con nuestra familia, porque ahí se ve verdaderamente lo que entendemos y conocemos de Dios. ¿Se va entendiendo? Sé que es un pasaje difícil. Cuando Él tapó su rostro, tapó las revelaciones de Dios. El enemigo quiere poner un velo para que no sigas teniendo revelación de parte de Dios. Quiere que te amoldes a este mundo. Quiere que tomes conceptos de este mundo. Por eso quiero hacer un paréntesis y una aclaración. Esta semana hubo un video en uno de los grupos de mujeres que hablaron del divorcio y de la separación en los hijos de Dios. Y quiero hacer una aclaración para que el velo se caiga, se rompa. Lo que Dios unió, hermanos, que Dios no lo separe. Ese es el llamado. Los videitos de la gente que no conocemos quiénes son, ni sabemos su vida íntima, qué hacen con su vida, si están en adulterio, en fornicación, y se ponen a hablar un ratito por un reel y te dan consejos que no sabes ni siquiera quién es. Tenemos que tener cuidado porque encima son videos incorrectos. Dios no nos llamó a separarnos. Dios nos llamó a estar juntos y a perdonarnos así como Cristo nos perdonó. Y a tener el suficiente amor para poder lidiar con las cosas del otro. Esto es fuerte y quiero decirlo acá desde el púlpito porque es la verdad y se tiene que cortar ese velo. Claro, es más fácil separarte, pero si te separás viene una catarata de obras del diablo sobre tu vida y por sobre todo de aflicciones sobre tus hijos que nunca más vas a poder resolver. Van a ser una herida profunda al corazón de ellos. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que quitar los velos, porque esa gente no te comparte revelación, te comparte la herida que esa misma persona tiene y la comparte por las redes sociales, bien hablado, bien editado, bien edificado, con buena música, pero no es el Espíritu de Dios el que está hablando, es el espíritu de personas engañadoras, de falsos profetas, de falsas personas que no te van a compartir la verdad, porque la verdad duele, la verdad trae libertad, la verdad es un trabajo continuo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Amén. Por eso es importante, hermanos, o somos ministros del nuevo pacto o somos ministros del antiguo pacto. Los ministros del antiguo pacto son los que tienen los ojos velados. Dice también en el versículo 14, dice que este velo en el corazón del pueblo de Israel causó confusión y falta de entendimiento y se embotaron. Eso es lo que pasa con alguien que tiene un velo en su corazón espiritualmente. No tiene entendimiento y está endurecido. ¿Sobre qué cosas no tiene entendimiento y está endurecido? Sobre las cosas que Dios te pide a vos, que yo ni las sé. Que te pide a vos. Cosas particulares, personales, que tenés que cambiar, que tenés que modificar, que tenés que entregar, que tenés que santificar, que tenés que consagrar. Viene con toda hoy, ¿no? Porque esto mismo estaba deteniendo la gloria que Dios había elegido para manifestarse en nuestra vida. El enemigo no va a traerte solo una tentación, va a tratar de que vos pienses todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Va a tratar de que como no te gusta lo que dice la Biblia y no me gusta y me cuesta, me va a endurecer. ¿Y por qué me pasa todo a mí? ¿Y por qué tengo que pasar por todas estas cosas? ¿Y por qué yo siempre tengo que morir? ¿Y por qué siempre tengo que perdonar? Porque Cristo está formándose dentro tuyo. Y esa es la gloria más tremenda que puede vivir un hermano. Que Cristo sea en tu vida el que se manifiesta en tu casa. Amén. ¿Cómo se va a manifestar si no hay lucha? ¿Cómo se va a manifestar si no hay pruebas de fe? ¿Cómo se va a manifestar si estás endurecido? Hermano, no nos conviene endurecernos. No nos conviene enredarnos en las cosas. Por eso el Señor nos habla de la importancia de entregarnos delante de Dios. El velo trae confusión. El velo todavía lo tienen puesto el pueblo de Israel. Oran con el velo todas las mañanas los hombres, con el talit. Se lo ponen ahí. Y oran, y oran, y oran, y oran, y oran, pero Cristo no les es revelado. Pueden tener bendiciones, pueden tener posesiones, pueden tener mucho dinero como lo tienen, pueden ser un montón, pero Cristo, lo más importante, no se les revela. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Lo que tienen ellos o lo que tenemos nosotros? Se mueve el barco, se mueve el barco. Se mueve, se mueve. ¿Por qué? Porque Cristo quiso revelarse a nosotros, hermano. Este velo cegó el entendimiento. No te permite entender lo que... ¿Cuántos no entienden lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Cuántos no entienden el proceso que Dios está haciendo en tu vida? Se quiere meter un velo. Y sabes, ese velo es lo que provoca, lo mismo que provoca en el mundo, pero no lo decimos.
Estoy enojado con Dios. Dios me sacó el trabajo. Dios me sacó esto. Dios me hizo aquello. ¿Dios hizo eso? Dios está haciendo una tarea mucho más profunda. Te está preparando para el encuentro de tu Dios. Te está preparando para dar fruto, mucho fruto. Amén. El velo se produce en una persona que se cierra. En una persona que tiene a Dios y no quiere escuchar a Dios. Por eso, hermanos, es importante que hoy nosotros reflexionemos en nuestros propios corazones. Dios no nos está atacando. Dios nos está liberando. Dios no nos está atacando. Dios nos está liberando de aquello que nos está perjudicando para el único proceso y propósito para tu vida, que es ser usado por Dios. El velo va de generación en generación, ¿eh? Ojo. Se tienen que romper los velos. Se tienen que romper las cosas. Porque ahí está en el entendimiento. Y te endurece. Pero miren lo que dice el versículo 15. Ahora ese velo que está en el entendimiento y te endurece, mirá dónde pasa. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Contamina tu corazón. Contamina tu corazón primero para con Dios, para con tu familia. Contamina tu corazón que Cristo compró en la cruz del Calvario. Y lo contamina. Pero eso no es nada, ¿eh? Recién estamos empezando. Tenemos para las 3 de la tarde, hermano, más o menos. Porque ¿para qué necesitamos el entendimiento? ¿Para qué necesitamos el corazón? Con el corazón se cree para salvar. Con el corazón se cree. Miren cómo afecta. Empieza, es muy despacito la obra del enemigo. Yo siempre digo que cuando el enemigo te está mostrando algo tan tremendo, no mires lo tremendo que te está mostrando, porque se está filtrando algo muy pequeño y muy más sutil que va a afectar peor que lo que estás viendo. Uno ve una tormenta grande que no sé cómo voy a hacer y qué sé yo, y te pones mal, pero por detrás te está afectando en tu fe. En tu fe. Por eso el velo en el corazón es impresionante. Te hace sentir cosas, te hace no seguir en la verdad, como lo que pasó en el pueblo de Israel, en Corintios. Estamos en tiempos peligrosos. En un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. Y espero que en nuestro corazón no haya velos, en nuestra mente no haya velos, que podamos romper esos velos, esas cosas que nos impiden hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Cada uno de nosotros tiene algo que confiar, que creer, que entender de parte de Dios. Los velos perjudican. Pero dice el Señor, versículo 16, amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, ¿o no? ¿Se quitó el velo? Una parte grande se quitó. Porque ahora tenés la libertad de decidir a quién buscar, a quién creerle, en quién refugiarte. Pero aún así nos cuesta refugiarnos en el Señor, ¿o no? Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta que nos convertimos al Señor? Aleluya. Cuando hay entre nosotros transformación, ahí hay una verdadera conversión. Donde no hay transformación, no hay conversión. Fuerte, ¿no? Pero es así, hay que hablar la verdad. ¿Qué pasó cuando Jesucristo resucitó? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿El velo qué? Ese velo era el que nos separaba de Dios verdaderamente. Pero Él murió y resucitó para que el velo que nos impedía caminar con Cristo, servir a Cristo, apasionarnos por Cristo, se rompió. Para acceder, Él partió el velo para que hoy podamos acceder al camino, acceder a la verdad y acceder a la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero a veces no vemos a la palabra como la verdad, porque no está funcionando en mí. Preguntémonos por qué no está funcionando. Preguntémonos por qué no está hallando cabida a la palabra de Dios. ¿Por qué el poder de la palabra no nos está cambiando? Ni nos está dando lo que dice la palabra que puede pasar.
Y ahí es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Porque Dios nos enseña a nuestro corazón que está velado. ¿Y qué dice la palabra? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué, hermano? Porque decimos, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad del legalismo, de la ley. De eso está hablando. De la ley que antes nos condenaba. Hoy ya no somos condenados. Somos libres de la ley. Tremendo. Porque ya hemos recibido todo el perdón. Somos libres para recibir transformación. Somos libres. Ya no hay nadie que nos acuse, que nos condene, que no nos deje entrar a la presencia de Dios. Ya no hay nadie. No escuches más. Lo que ves, lo que te pasa, es todo mentira, es todo del enemigo. Y está Dios. Somos libres, no libertinaje. Esta libertad no es para desobedecer, sino tiene una capacidad liberadora para negarte a la carne, amén. Y para servir a Dios por amor. Ese es el poder. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Porque algunos todavía se sienten condenados, ¿o no? No. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, no hay libertinaje. Porque ahí está el Espíritu del Señor. No se hace lo que yo quiero, se hace lo que Él quiere. Ahora, que Dios me ayude. El versículo 7 es la aplicación de todo lo que venimos diciendo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, ay, qué lindo es esto, perdón, nosotros todos. Ese nosotros todos significa que todos nosotros fuimos elegidos para no vivir con velos. Fuimos elegidos, y escucha esto, porque Cristo se quiere revelar especialmente en tu vida. Él te eligió, vos no lo elegiste a Él. Él te eligió para revelarse a tu vida. ¿Lo sabías? No, porque yo me siento un desastre y que nadie cree en mí. Bueno, no es lo que dice la Biblia. Nosotros todos, ahora, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál es la cara descubierta? Nosotros hoy no tenemos velos si estamos en Cristo. Mirando todos a cara, el espejo que es la palabra de Dios. Miramos a Cristo por medio de la palabra de Dios y somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué imagen? En la misma imagen que Él, como por el Espíritu del Señor. Cada cosa que te está pasando, te está queriendo transformar para que Cristo sea en tu vida. De proceso en proceso, dice, de gloria en gloria, es de proceso en proceso, de presencia en presencia. Todo lo que Dios está haciendo es transformarte a la misma imagen del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que en tu vida salga Cristo, que en tu vida se muestre Cristo. ¿Y en cómo? Había un montón de cosas para decirle, pero no llego. El espejo, ¿saben lo que nos muestra? Nos muestra a Cristo, no otra cosa. Hermano, no hay otra cosa en tu vida más importante que Cristo. No tiene que haber otra cosa más importante que Cristo. No tiene que haber otra palabra más importante que la palabra de Cristo. No tiene que haber otra persona más importante en tu vida que la persona de Cristo. Porque cuando Cristo te transforma, el Padre muestra a través de tu vida la persona de Cristo, el perdón de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la fe de Cristo, la paciencia de Cristo, el silencio de Cristo. El velo no nos deja ser transformados. Para terminar, por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Si tu modelo no es Cristo, si tu modelo es una persona que no sea Cristo, va a haber una batalla ahí y siempre va a ganar Cristo. Por eso, en esta mañana, ¿queremos ser transformados, hermano? Porque ¿qué significa ser transformados? Cambiar de forma. Es eso. Tu forma es cambiada por la forma que Cristo te da. Es posible, yo sé que ustedes, como yo, tienen días de carácter difícil, ¿o no? Tienen días de palabras difíciles, tienen días de dureza, tienen días de dolor, tienen días de tristeza. Pero somos transformados cuando estamos delante de Dios. Y el velo que el diablo nos quiere poner, que es
que nada bueno va a suceder. ¿Para qué venís a la iglesia? ¿Cuántos escuchan ese velo? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? ¿Qué hay ahí en la iglesia? El velo de alejarte de Dios para ser destruido. Amada iglesia, los velos no dejan que se refleje la gloria del Señor. Podríamos hablar mucho más, pero ha pasado el tiempo y creo que es suficiente para que cada uno pueda reflexionar en su corazón cuáles son los velos que hoy tiene, que te están atacando, que te quieren velar, que no quieren que permitas seguir viendo a Jesús. Porque el que mira a Jesús, hermano, es transformado. Es transformado. El miércoles hablábamos con los varones. Antes de Jesús, la cruz, ¿qué era? Pregunto. Maldición, vergüenza. Cuando Jesús pasó por la cruz, ¿qué fue? Salvación, perdón, vida eterna. Cuando Jesús llega a una vida, los patrones de esa vida cambian, porque Jesús pasa por ahí. Así que, hermano, hay que dejarlo a Jesús, porque donde está el Espíritu del Señor, allí Jesús tiene libertad para hacer las cosas. Por eso los animo, porque son tiempos peligrosos, donde tu corazón va a estar más tentado a enfriarse y a endurecerse y a enojarse con Dios. Al final voy a la iglesia y viste lo que habló el pastor, tremendo. Yo necesitaba una palabra de edificación, de esperanza, de fe, de ánimo. Este es el ánimo más importante. Es recibir la palabra de Dios. No es una exhortación, una condenación. Es todo lo contrario, es decir, hay algo, date cuenta de que hay algo que te está impidiendo acercarte a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y todo lo que Dios te quiere dar. Y es por medio de un velo. Es muy astuto, te pone un velo. Y vos pensás que te vas a casar. No, no te vas a casar. No te va a dejar ver. Te pregunto, ¿estás viendo a Jesús en tu vida? ¿Estás viendo a Jesús en tu familia? ¿Estás viendo a Jesús en tu corazón? ¿Está Jesús impulsando tu vida a hacer la obra de Dios? ¿Está Jesús impulsándote a la pasión, al fuego, a la devoción por Dios, a la palabra, a la oración, a servir a Dios? ¿A qué te está impulsando Jesús? Porque Jesús no te impulsa a estar pasivo. Si Jesús estuviera en nuestra vida, estaríamos haciendo muchas cosas más de las que estamos haciendo hoy. Si tendría el lugar. Por eso Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. No paraba, no se detenía, porque Jesús estaba obrando en él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora tú nos has hablado. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido que todo velo en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, Señor, sea roto en el nombre de Jesús.